Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Barba González. Voy a compartir con ustedes un tema en esta semana, que es la Semana de la Biblia, ya que sabemos todos que este mes de septiembre es el mes de la Biblia. Dios se comunica con su pueblo a través de los profetas. Este tema también tiene un objetivo muy importante que debemos de tomar en cuenta en este tema, que es adentrarnos en el conocimiento de los libros proféticos para comprender los medios de comunicación que utilizaron los profetas para transmitir el mensaje encomendado por Dios. Vamos a revisar este tema en 3 momentos diferentes. El primer momento se llama el ver, el segundo momento será el pensar y el tercer momento será el actuar. En el momento del ver, habremos de comprender cómo eran los profetas. Pues los profetas de aquellos tiempos eran hombres, pero también eran mujeres pertenecientes al pueblo de Dios. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Conociendo la realidad social de esa época, recibían la revelación de Dios como su mensaje que debían de comunicar a todo el pueblo. Estos 2 componentes son los elementos principales del misterio profético. El primero es el conocimiento de la realidad social y el segundo viene a ser el mensaje que Dios le comunica al pueblo o al profeta para que él pueda llevar ese mensaje a su pueblo, al pueblo de Dios. Los profetas eran, también debemos saber que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla específicamente de la función que tenían los profetas. Acordémonos que cada profeta tenía una misión específica que cumplir, porque Dios así lo había mandado, lo había elegido para que él llevara a cabo el mensaje que él quería y hiciera lo que Dios le mandaba hacer. Aunque los profetas no eran muy de acuerdo de repente a ser elegido por Dios porque temían no cumplir con lo que Dios mandaba. Sin embargo, ellos, los profetas, eran parte del pueblo de Dios y estos eran una forma de esperanza para la salvación en la espera de la nueva alianza y eterna destinada a los hombres. El profeta era una persona del pueblo que era muy reconocida por todos los hombres y era una persona que le tenían credibilidad a esa persona, era una persona honorable en esa época y en ese pueblo. Pero esa persona era una persona que estaba preparada y que conocía al pueblo en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, conocía tanto a los gobernantes como al pueblo en sus miserias, conocía a las élites, conocía las necesidades que tenían los pobres, conocían quiénes eran los patrones, quiénes eran los propietarios, quiénes eran las personas que estaban explotadas, quiénes eran los verdaderos creyentes de esa época, quienes hacían culto a otros dioses, porque también en aquella época hacían cultos a dioses extranjeros y también hacían supersticiones como ahorita también en la época actual. Muchos conocemos todo lo que es nuestra sociedad y sabemos quiénes son nuestros gobernantes, sabemos quiénes son las personas que creen en otros dioses, que van con los brujos, hechiceros y quién es todo. Así eran esos profetas. Conocían a toda su sociedad, en aquella época, y eran personas que la gente quería y que eran muy honorables y que también Dios los había elegido para que ellos llevaran el mensaje y para que ellos llevaran a su pueblo por el camino de la justicia y de la solidaridad. Entonces Dios era el que llamaba y elegía a sus
profetas. Eso fue en el momento del ver, que eran llamados por Dios, ya dijimos, y que conocían a su pueblo. Eran personas honorables. Ahora vamos a pensar en qué hacían los profetas, cómo ellos, siendo llamados por Dios, pues hacían lo que Dios les decía. Entonces a los profetas y los escritos de los profetas vamos a ver ahorita en estos momentos. El profeta, eran muchos los profetas que tenemos aquí en nuestra Biblia. Si nosotros nos fijamos en nuestro índice, podemos encontrar que son 12 profetas menores y que son 4 profetas mayores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y de los profetas menores podemos encontrar que son Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos eran los profetas menores. Los profetas mayores fueron los mayores porque en sus escritos escribieron muchos capítulos, muchos versículos, pero además de escribir mucho, ellos fueron los que dieron el oráculo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y hablaron de cómo iban a ser Jesús, de cómo iba a nacer Jesús y de dónde iban a ser. Esos fueron los profetas mayores. Todos los demás profetas también tienen mucha importancia, ya que dentro de cada época donde aparecen los profetas, pues tenían un mensaje que dar tanto al pueblo de Dios como a los reyes de la época. Entonces ellos eran eran importantes, tanto los profetas mayores como los profetas menores. También podemos distinguir algunos medios de comunicación que utilizaban los profetas. La principal función o el principal medio de comunicación que ellos llevaban a cabo era la predicación. Ellos tenían que transmitir el mensaje divino. Cada profeta representaba ante el pueblo como un mensajero, un portador de la voluntad de Dios. Era la primera orden que Dios les daba. Levántate, ve y anuncia. Eso les decía. Y ellos no podían decir no. Ellos, ¿qué debían anunciar? Pues eso que Dios les indicaba que anunciaran. Pero también Dios los capacitaba para que transmitieran esa palabra divina. Pero igualmente, así como los capacitaba para transmitir la palabra divina, los capacitaba también para denunciar, porque no solamente los profetas anunciaban, sino que también denunciaban. ¿A quién denunciaban? Denunciaban a los reyes y al pueblo, diciéndoles que eso no estaba bien hecho. Aún más interesante comprender al profeta que utiliza técnicas profesionales para que transmita la palabra de Dios de manera magistral, bella y elocuente. Ellos utilizaban algunas técnicas. Ellos, por ejemplo, cuando ellos gritaban y decían, ¡ay de ustedes, pueblo! Dios los va a castigar porque se portaban mal, pues la persona que sí atendía a ese lamento y cambiaba de actitud y cambiaba de situación, pues Dios le perdonaba y no lo castigaba. Sin embargo, aquellas personas que se hacían del oído sordo y que lo ignoraba y que seguía con su pecado y no escuchaba y no atendía, a ese sí le llegaba su sentencia y de seguridad se le cumplía el castigo que Dios le habría de mandar. También podemos encontrar que los profetas no solamente anunciaban y denunciaban, sino que también a ellos les gustaba expresar la revelación a través de la alegría, del canto, de la poesía, de la metáfora.
no solamente corregían de una manera drástica, sino que también transmitían de una manera como el pueblo los podía entender, utilizando muchas técnicas, como les digo, la poesía, el canto, la metáfora. Pero para un profeta no era muy fácil la vida de él, tampoco la misión que Dios le encomendaba hacer. Recordemos que había profetas que no querían ser profetas porque tenían miedo a no cumplir con la voluntad de Dios y a no estar preparados para llevar a cabo esa misión que Dios les encomendaba. Mas, sin embargo, Dios siempre estuvo con ellos y les dijo que Él los iba a preparar, que les iba a enviar, que les iba a decir qué era lo que tenían que decir al pueblo y qué era lo que tenían que hacer. Por ejemplo, tenemos al profeta Amós. Señalaba que su profesión no era ser profeta, ya que él era un cuidador de ovejas, tenía su propio rebaño, y él decía, ¿cómo yo voy a ir a profetizar si yo no sé hacer eso? Sin embargo, Dios le dijo, yo te voy a preparar, y lo mandó a profetizar, y su misión fue de recibir esa luz que Dios le manda, y tomó la iniciativa Dios de elegirlo a él para ser el profeta en su tiempo. También tenemos al profeta Oseas, que este profeta recibe la orden de volverse a casar con una mujer adúltera. ¿Cómo se iba a casar con una mujer adúltera que había sido infiel? Sin embargo, Dios le ordena que se case. ¿Por qué? Porque quería enseñar a su pueblo que Él era misericordioso, que Dios es misericordioso y que siempre busca el amor a su pueblo, aunque sea infiel, aunque se vaya a creer en otros dioses, aunque crea en chamanes, brujos y demás. De todos modos, Dios está ahí, y que nosotros entendamos a través del profeta Oseas que Dios siempre va a ser fiel aunque nosotros no lo seamos, y va a estar en espera de nosotros para que en el momento que queramos volver a Él, nos va a recibir a pesar de nuestro pecado. Eso significa. Entonces el profeta Jeremías recibe también la orden de Dios de no casarse ni de engendrar hijos. De esta manera Dios manifiesta a la ciudad de Jerusalén de la inminente destrucción que va a sufrir en el año de 1587 a.C. Fue cuando hubo la deportación, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, y todo el pueblo que estaba en Jerusalén tuvo que exiliarse, tuvo que salir de ese lugar para llegar hasta Babilonia, y ya lo estaba profetizando a través de el profeta Jeremías, que le dio la orden de decirle a su pueblo que iba a haber destrucción en ese pueblo, y por lo tanto tendrían que salir de ese lugar y llegar hasta Babilonia. También tenemos que el profeta Isaías, cada uno de sus hijos tiene nombres que tienen un significado de esperanza para el pueblo de Dios, asediados por la guerra. También tenemos al profeta Ezequiel, en el capítulo 24, del versículo 15 al 24, que nos habla de un castigo, anuncia el castigo que sufría el pueblo por sus pecados. Entonces, cuando le dice al profeta Isaías que no haga duelo, ni tampoco guarde luto por la muerte de su esposa, significa que el castigo que va a sufrir nuestro pueblo por nuestros pecados, es decir, que nosotros vamos a sufrir por nuestros propios pecados que tengamos. Y eso nos lo anuncian desde el profeta Ezequiel, ¿verdad? Entonces también los profetas tenían acciones simbólicas. Esas acciones realizadas por los profetas ocupan un lugar muy especial en la transmisión del mensaje de Dios. Encontramos a lo largo del Antiguo Testamento una serie de acciones simbólicas que transmitían con fuerza
y determinación. Un mensaje que no pasaba desapercibido, provocando una reacción de extrañeza en la gente. Lo que pedía el profeta es que lo explicara haciéndolo. Estas acciones comúnmente contenían 3 elementos principales: la orden que daba Dios al profeta, luego la ejecución de esa orden que Dios daba, pero que lo tenía que hacer el profeta, y la explicación de esa acción simbólica que tenía que hacer el profeta al pueblo. Esas eran las acciones simbólicas que hacían los profetas, que a través de esas acciones también daban un mensaje. Por ejemplo, el profeta Jeremías recibe la orden de Dios de colocarse un yugo sobre el cuello, y con eso le pide a Jerusalén que se someta a ese yugo del dominio de Babilonia, o de otra manera, o si no, se somete al yugo del pueblo de Babilonia, entonces el pueblo de Jerusalén será destruido. Por eso el profeta Jeremías, al colocarse ese yugo, pues pide al pueblo de Jerusalén que también se someta a ese yugo también. El profeta Ezequiel, Dios le pide a Ezequiel que haga un agujero en un muro y que salga con sus pertenencias como si fuera deportado por la noche. De esa manera el profeta anuncia la deportación, como ya les decía, el salir de Jerusalén hasta llegar a Babilonia, el pueblo de Israel. Y esas son las predicciones que Dios mandaba decir con cada uno de sus profetas. Isaías también, el profeta, recibe el mandato de andar desnudo durante 3 años. Esto significa que es un castigo de las naciones enemigas de su pueblo. ¿Cuáles eran las naciones enemigas de su pueblo? Todos los que peleaban contra el pueblo de Israel en aquella época. Pero también Dios a los profetas les pide que todo lo que ellos han vivido y han estado haciendo, lo tienen que poner por escrito, como le dijo a Jeremías. Escríbelo. Y en una ocasión ese rollo donde Jeremías escribió todo lo que Dios le mandó decir que escribiera, se lo robaron y lo destruyeron. Sin embargo, le dijo: vuelve a escribir todo lo que yo te envié y ahora ponlo en una tablilla, en un lugar de piedra donde esté grabado en bronce, para que sirva de testimonio perpetuo y jamás se vuelva a borrar. Así es de que todo lo que Dios le encomendó que escribiera al profeta Jeremías fue escrito en una tablilla. Eso lo dice en Isaías capítulo 30, versículo 8, por si quieren remitirse a la palabra de Dios, ahí lo dice. Escribe la visión, grábala en tablilla, de modo que se lea de corrido y que quede grabado por siempre y para siempre. Esos fueron todos los mensajes que Dios le dio y que los profetas tuvieron que hacer en su época. Nosotros también hemos sido llamados a ser profetas. Nosotros hemos sido bautizados y desde nuestro bautismo hemos sido llamados a ser sacerdote, profeta y rey. Y como profetas tenemos la misión de anunciar la palabra de Dios a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia, en nuestra parroquia, a las personas que podamos hacer. Pero también tenemos la obligación de denunciar el pecado, las cosas que no están bien, lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces nosotros tenemos que hacer oración. Como profeta tenemos que hacer, como hombres y mujeres también tenemos que estar preparados, tenemos que tener saber todo lo que circunda en nuestro pueblo, toda la historia de nuestra vida. Tú y yo somos profetas desde nuestro bautismo. ¿Cuál es la parte? Yo te invito a revisar tu vida y a pensar, ¿cuál es la parte que estoy haciendo como profeta
en mi vida. ¿Qué sí estoy haciendo? ¿Sí estoy escuchando la voz de Dios para cumplir con su voluntad? Y si Dios me llama a hacer algo, le he respondido sí, lo he hecho de verdad, como Él me lo ha mandado, o he hecho caso omiso y no he atendido a lo que Dios me pide hacer. Pues yo los invito a que revisemos nuestra vida y también a que veamos cuando Dios nos pide que escribamos, si lo hemos escrito, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos siendo profetas en la actualidad, a qué profetas le estamos haciendo caso. Hay profetas buenos y hay profetas malos. Hay profetas que nos llevan al bien, que nos anuncian la palabra de Dios, y hay profetas que nos llevan al mal, al pecado, a la destrucción, a la muerte. ¿A quién estamos siguiendo? Yo te invito a revisar y te invito a compartir con los demás esta parte que hemos aprendido en esta tarde, en esta noche. Pues gracias, espero que haber contribuido un poquito con lo que Dios me ha dado y con este tema que tiene que ver con el ser profeta. Gracias. Buenas noches.